vamos a hablar de la envidia, que es una emoción bastante tabú en la sociedad, pero que todos sentimos en algún momento. Y para hablar y entender mejor de este tema me pareció súper divertido hacerlo analizando la nueva serie de Netflix Envidiosa, que si no la viste te la súper recomiendo porque además de ser súper divertida, nos mete de lleno en el tema de la envidia y todo lo que hay detrás de esa emoción. Y vamos a hablar de qué es la envidia, por qué la sentimos y lo más interesante es cómo poder usarla a nuestro favor. La verdad es que lo que más me gustó de la serie son las sesiones de Vicky, que es el personaje principal, con su psicóloga, y me encantó cómo la psicóloga ve más allá de lo que Vicky meramente dice y va entendiendo lo que realmente le pasa detrás de esa envidia. Así que, spoiler alert, si no la viste y la querés ver, te aviso que voy a spoilear algunas cositas, así que si sos de los que odian los spoilers, mira la serie y después volvé a escuchar este episodio. También te cuento que en la descripción del video te voy a dejar una guía gratuita descargable con herramientas para que puedas empezar a usar la envidia a tu favor en lugar de dejar que te domine. Así que ahora sí, vamos a empezar. Envidiosa es la historia de Vicky Mori, una mujer que está por llegar a los 40 y que después de separarse de su pareja de toda la vida, con la que estuvo como 10 años, se entera de que en cuestión de meses se casa con otra mujer más joven que ella. 10 años juntos y ni una propuesta de casamiento y de repente con la nueva novia se casa al toque. Entonces obviamente esto desata una crisis en Vicky porque no solo es el duelo por la ruptura, sino que también es la comparación constante con esta nueva mujer. Y a la vez todas las amigas también se están casando o ya están casadas y teniendo hijos, lo que hace que su envidia como que explote aún más. A lo largo de la serie vemos cómo esta envidia la lleva a hacer cosas bastante cuestionables. Por ejemplo, que se mete en la casa de su ex, va a tomar clases de baile con la nueva novia de su ex para conocerla y ver cómo es, porque quiere saber qué tiene la nueva novia que no tiene ella, o se desespera por encontrar un hombre atractivo y exitoso para competir con sus amigas y no parecer que está sola. Pero lo interesante de esta historia es lo que hay detrás de la envidia, porque la envidia en sí misma no es el problema, es solo como la puntita del iceberg. Lo que Envidiosa muestra es que la envidia no es más que un síntoma de algo mucho más profundo que le está pasando a Vicky. La envidia en verdad es la parte visible de heridas más profundas que tiene hace años sin resolver. Sería fácil decir, bueno, Vicky es envidiosa y listo. Pero como cualquier otra emoción, la envidia tiene un mensaje para darnos. Y en su caso, es el detonante de una crisis emocional que explota en el primer episodio y que la obliga a mirarse de frente y cuestionarse todo lo que creía sobre sí misma y sobre su vida. Entonces, como dijimos, Vicky siente envidia de sus amigas que se están casando, teniendo hijos, y de su exnovio que rápidamente encontró a alguien más y se casó. Entonces parece estar como obsesionada con el mandato social de casarse y formar una familia. Pero la idea es ir cada vez más profundo en este iceberg. La envidia es solo la parte como visible, ¿no?, del iceberg. Y cuando ciertas emociones nos atraviesan, lo mejor que podemos hacer es sentarnos a escucharlas porque siempre traen como información valiosa. Entonces antes de ahondar en el tema de la envidia, me parece clave diferenciar entre envidia y celos porque aunque son emociones que suelen confundirse, no son lo mismo. Los celos aparecen cuando sentimos que algo que valoramos está en riesgo de ser tomado por otra persona, como si alguien más pudiera sacarnos lo que consideramos nuestro. En cambio, la envidia va más allá, no solo implica desear lo que tiene el otro, sino también la incomodidad de que el otro lo tenga, lo quiera yo o no. La psicoanalista Melanie Klein hablaba del concepto de la envidia como un sentimiento destructivo, porque no solo busca tener lo que otro tiene, sino también privarlo de eso, o sea, querer que no lo tenga. Y esto es clave porque muchas veces la envidia no nace de un deseo auténtico por el objeto en sí, sino de una sensación de carencia interna. No es que queramos realmente lo que tiene el otro, sino que al verlo en sus manos sentimos que algo nos falta. En el caso de Vicky, la pregunta no es si realmente quiere casarse y tener hijos, sino si su deseo está impulsado por una necesidad genuina de desear eso o por la sensación de que sin eso no es suficiente, ella no es suficiente. Su envidia no está solo en el hecho de casarse, sino en la idea de que su ex y sus amigas tienen algo que ella no, lo que la hace sentirse menos valiosa. Y en este sentido su crisis no se trata tanto del matrimonio en sí, sino del significado que le da. Si los demás lo tienen y ella no, entonces algo debe estar mal en ella. Ahí es donde la envidia se vuelve más competitiva y dolorosa porque no solo señala un deseo, sino también un vacío interno que ella misma no sabe cómo llenar. Entonces la primera pregunta que surge cuando escuchamos esta envidia que siente Vicky es, ¿realmente quiere lo que envidia o solo lo quiere porque otro lo tiene? De hecho, ya en el primer capítulo de la temporada 1 se revela que la decisión de separarse no la tomó su ex, sino ella. Sí, pero ahí estás obviando algo importante que también dijo.
Lo dejaste a él. Entonces esto nos hace preguntarnos más si es realmente que ella quiere casarse con él o si solo era un deseo impulsado por la envidia, por la competencia con otras mujeres y por la presión de su entorno. Y acá es donde la psicóloga le hace ver algo clave. Vicky no está diciendo cosas desde su propio deseo genuino, sino desde la comparación. Está compitiendo con otras mujeres, mide lo que tiene en función de si lo tienen los demás. No valora lo que tiene por sí mismo, sino en función de si es mejor o peor que lo que tienen otras personas. Bruna, tu hermana, tu amiga, tu compañera de trabajo, la de enfrente, la de aquí, la de más allá, las otras. Estás todo el tiempo hablando de lo que tienen otras. Y desde que empezaste el tratamiento no te escuché decir nunca qué extrañas de Daniel. No hablas de su voz, de algo que extrañes en relación a lo íntimo, a la piel, a sus mensajes, a algo que tuvieran ustedes. Todo el tiempo hablas de lo que tiene otra. ¿No pensás que competís con otras mujeres? ¿Que te gusta algo en función de si lo tiene o no otra? ¿Que le das valor a lo que tenés en función de si es mejor o no que lo que tiene otra? Cuando te separaste de Daniel, ¿qué fue lo que te puso furiosa? Que una amiga tuya se fuese a casar con un novio que tenía hacía 3 meses, ¿no? Cuando fue el casamiento de tu hermana, te quedaste sin voz. Eso fue una anginita de pecho que tuve. Bueno, no es envidia, no son celos. ¿Qué es? Ponle el nombre vos. ¿Qué es? Y acá entramos en la primera capa por debajo de la punta del iceberg. Vicky no sabe lo que realmente quiere porque nunca se detuvo a pensarlo. Todo lo que hace, todo lo que desea está condicionado por lo que ve de los demás. De hecho, en su primera sesión con la psicóloga no habla de sí misma en ningún momento. Todo lo que dice gira en torno de los otros, de su ex, de su nueva novia, de sus amigas. No hay un espacio para ella misma en su propio discurso. Y este es un punto clave porque muchas veces nos pasa lo mismo, nos obsesionamos con cosas que en realidad no sabemos si realmente queremos. No nos detenemos a preguntarnos si ese deseo es auténtico o si viene de la comparación y de la competencia. Y hasta que no hacemos ese trabajo de introspección, seguimos atrapados en ese ciclo de medirnos con los demás en lugar de mirar hacia adentro. Entonces, la envidia no está solo ligada a nuestro deseo en sí, sino que puede funcionar como una señal que nos revela tanto nuestros deseos más genuinos como nuestras inseguridades más profundas. O también puede hacer visibles ciertos patrones inconscientes que repetimos una y otra vez, muchos de los cuales se originaron en nuestra infancia y fueron moldeando nuestra manera de percibir nuestro propio valor. Porque cuando envidiamos algo muchas veces no estamos envidiando el objeto en sí, una pareja, una casa, un estilo de vida, sino lo que creemos que significa tenerlo. Asociamos este objeto con un significado emocional que puede estar vinculado a nuestra identidad, a nuestra autoestima o incluso heridas del pasado que aún no sanamos. En el caso de Vicky, su envidia por los casamientos de sus amigas y la relación de su ex no es realmente sobre el matrimonio en sí, sino sobre el deseo de sentirse elegida. Para ella el casamiento simboliza validación, reconocimiento y pertenencia. Ella está herida no porque su ex se haya casado con otra, sino por lo que eso representa para su autoestima. La sensación de que no fue suficientemente valiosa como para ser elegida. En su mente, si las demás están siendo elegidas y ella no, entonces hay algo en ella que no es suficiente. Me parece injusto que yo, que hago todo bien, estoy sola, estoy soltera con casi 40 años. ¿Te duele no ser la elegida? Sí, ¿a quién no le duele? Esta manera de percibir su valor no es algo que surge de la nada, sino que tiene que ver más con un patrón aprendido. Vicky mide su valía en función de la mirada del otro, en este caso de los hombres. No se pregunta qué quiere realmente ella, sino que su deseo está condicionado por si alguien más la elige o no. Y ahí es donde la envidia se vuelve como una especie de brújula, porque no solo refleja un deseo, sino también una dependencia emocional que le hace buscar validación en el exterior, en lugar de construirla desde adentro. Y cuando podemos ver esto, cuando nos tomamos el tiempo de escuchar lo que realmente nos está diciendo la envidia, podemos empezar a trabajar en una capa más profunda, que es la necesidad de validación externa. O sea, la creencia de que nuestro valor depende de ser elegidos por otro, de ser atractivos o deseables para alguien más. Por eso en el caso de Vicky no solo siente envidia del matrimonio de su ex, sino que necesita desesperadamente confirmar que él también está sufriendo por haberla perdido. Necesita saber que él está dolido porque la perdió, porque eso le daría su valor, de alguna manera,
según justamente sus parámetros o su forma de valorarse. Entonces, más que un duelo por la separación, lo que realmente está en juego es su autoestima. Su envidia no es por la nueva pareja de su ex en sí, sino que aparece por la validación que ella siente que perdió cuando él eligió seguir adelante sin quedarse ahogado en el sufrimiento por haberla perdido. Necesita saber que su ausencia le dolió porque en su esquema de autovaloración, si él no la extraña, si él no la llora, entonces ella siente que nunca fue suficiente. Pedía por favor, se arrodilló, lloraba, una lágrima era. Y después todos los posteos, ¿qué es? Fíjate, 13 de enero, asado familiar. Hacía 3 días que nos habíamos separado. Asado familiar con una cara de deprimido que te matás. 18 de enero sube un poema más cagón, que es obvio que es para mí. 19 de enero, otro poemita de cornudo cagón, de eso, si algo es para ti, déjalo volar, y si no, ya va a volver. Bueno, se equivocó ahí, porque es muy cliché eso. Y en las escuelas se da eso ya. Muy horrible. El 22 de enero, está en el avión todos los amigos festejando y él con una cara de haber llorado. Sí, está deprimido. ¿Ves lo que es la ojera? Llena de agua. 25 de enero, dormido en una reposera. Aparte, déjame ver. Durmiendo de depresivo. Pero si seguimos moviéndonos hacia lo profundo del iceberg, porque esto no queda acá y justamente así funciona la terapia, vemos que la envidia de Vicky es solo el síntoma visible de algo mucho más grande. No nos quedamos simplemente con tenés que trabajar la envidia y te damos técnicas para eso. En terapia hay un trabajo conjunto entre entender la causa, entender de dónde viene el síntoma, en este caso la envidia, mientras que en paralelo trabajamos con estrategias para disminuir el malestar que genera este síntoma. Pero si queremos llegar a la raíz, tenemos que preguntarnos ¿de dónde aprendió Vicky a valorarse solo si es elegida por un hombre? ¿A quién no le molesta estar ahí esperando sentada en un escalón aunque parezca alguien? Sí. ¿Cuándo te quedaste esperando sentada en un escalón? No sé, es una manera de decir, esperar sentado. ¿Una manera de decir? Es un modismo, esperar sentado. Una de las primeras cosas que dijiste cuando empezaste el tratamiento fue que un día te quedaste esperando a tu papá sentada en un escalón a que él volviera y no volvió nunca más. Puede ser que no ser la elegida de Daniel, que él no vuelva nunca más a vos, te remita a ese lugar, te vuelva a llevar a esa escena donde te quedaste esperando a tu papá. ¿Querés decir algo más? Sí, andate a la mierda, Amanda. Entonces ahí vemos exactamente cómo esta situación con Daniel, su ex, la remite a una escena del pasado en la que fue abandonada por su padre. La sensación de no ser elegida por su padre se reactiva cuando Daniel la deja por otra mujer. Y entonces vuelve a experimentar esa misma herida de la infancia. La idea de que no fue lo suficientemente valiosa como para ser elegida y retenida por alguien importante para ella. Y es acá donde queremos llegar con la terapia. Detectar estos patrones aprendidos en la infancia que repetimos una y otra vez en nuestra vida. ¿Seguro alguna vez sentiste que siempre te tropezás con la misma piedra en tus relaciones o en ciertos aspectos de tu vida? Bueno, probablemente tenga que ver con un patrón que aprendiste de chica y que seguís repitiendo sin darte cuenta. Cuando somos chicos, nuestros cerebros funcionan como esponjas, absorbiendo información del mundo para desarrollar teorías sobre cómo funciona la vida y cómo deberíamos manejarnos en la vida. Pero el cerebro infantil es literal, no tiene la capacidad de hacer interpretaciones profundas. Entonces, en el caso de Vicky, cuando su padre se fue y nunca más volvió, ella no pudo entender que probablemente no fue por ella, sino por él, por su propia inmadurez o por cuestiones personales que lo llevaron a no hacerse cargo de su paternidad. En cambio, en su mente infantil interpretó algo mucho más simplista y doloroso, que es que se fue porque yo no era lo suficientemente valiosa como para que se quedara. Cuando una creencia así se instala en nuestra infancia, entendemos que el mundo funciona así y empezamos a repetirlo a lo largo de nuestra vida. Para Vicky, recuperar su valor personal significa demostrar que ahora sí puede ser elegida. Y no solo elegida, sino elegida por alguien que inicialmente no la quiere. Porque de esa manera sentiría que logró compensar ese abandono original. Pero a la vez, Vicky tiende a elegir hombres que no la eligen a ella. Y esto no es casualidad. Nuestro cerebro tiende a buscar lo que conoce y lo que le resulta familiar, incluso si es algo que nos lastima. En el caso de Vicky, la experiencia con el abandono de su padre la llevó a desarrollar una creencia inconsciente de que el amor es algo que se gana, no algo que se recibe libremente. Y como resultado, en su adultez, su cerebro la predispone a notar, sentirse atraída y engancharse con hombres que no la priorizan, porque eso es lo que su historia le enseñó como normal o esperable. Por eso, cuando aparece alguien como Matías, un hombre que realmente está disponible para ella y le elige sin que tenga que luchar por su atención, su mente lo descarta automáticamente. No porque Matías no sea una buena opción, sino porque su historia interna
no está programada para reconocer el amor seguro como válido. Su sistema de creencias inconsciente le dice que el amor tiene que ser algo que se consigue a través del esfuerzo, la espera, la demostración constante de valor. Básicamente su cerebro está condicionado a percibir el amor como algo que cuesta, y cuando alguien le ofrece amor sin pedirle pruebas, su respuesta automática es rechazarlo o desvalorizarlo, porque no encaja en su historia interna de lo que debería ser el amor. Y por esto es tan importante ir a la causa del síntoma, porque si simplemente nos quedáramos con la envidia y trabajáramos con técnicas para superarla, en realidad no la estaríamos escuchando. Tal vez logremos aliviar el malestar por un tiempo, pero tarde o temprano eso va a volver, porque nunca aprendimos qué es lo que realmente la detona. Entonces el trabajo terapéutico lleva más tiempo, sí, pero sin dudas es un trabajo que se hace una vez y que tiene beneficios para toda la vida. En cambio, no hacerlo nos condena a seguir repitiendo los mismos patrones que nos lastiman una y otra vez sin entender por qué nos seguimos tropezando con esa misma piedra. Así que bueno, para ir cerrando este episodio quiero compartirte algunas herramientas para que puedas transformar la envidia a tu favor en lugar de dejar que te domine. Y para que puedas trabajarlas a tu propio ritmo, preparé una guía descargable gratuita que vas a encontrar en la descripción de este video. Así vas a poder profundizar en cada paso a tu tiempo y aplicarlo en tu día a día. De todas formas, acá te la voy a explicar paso a paso para que sepas cómo hacerla. Entonces, número 1 es aceptar la envidia sin juzgarla. Lo primero es escucharte, respetarte y aceptar que sentís envidia. Sí, la envidia es una emoción humana más, como la tristeza, como la alegría, el miedo. No hay necesidad de juzgarte por sentirla ni de reprimirla. Mientras no te lleve a lastimar a otra persona, es clave entender que la envidia es una respuesta natural y que, en lugar de ignorarla, podemos aprender de esa envidia. La envidia es una de esas emociones con mala prensa, esas emociones que socialmente queremos evadir o negar. Pero cuando la evitamos, nos perdemos de una gran oportunidad para aprender sobre nosotros mismos, como vimos con el caso de Vicky. Así que primero entendé que es normal sentirla. Y si no lo fuera, esta serie no habría llegado al top 5 global de Netflix en su primera semana de estreno. Eso significa que muchas personas se sintieron identificadas con lo que siente Vicky, o sea, con la experiencia de sentir envidia. Número 2, sentir curiosidad por la envidia. O sea, en lugar de reaccionar con culpa o negación, podemos preguntarnos, ¿por qué siento envidia? ¿Qué me viene a decir? ¿Qué información me trae? Tal vez no desee exactamente lo que tiene esa persona, pero sí lo que eso representa para mí. Como en el caso de Vicky. No es que ella deseara literalmente el casamiento en sí, sino que deseaba la validación que para ella representaba casarse, ser elegida por un hombre. Entonces preguntarnos con curiosidad, sin juicio, nos ayuda a usar la envidia como una pista sobre lo que realmente deseamos. Es como encontrar la punta de un hilo que si tiramos nos acerca más como a nuestra autenticidad, a nuestros verdaderos deseos, inseguridades y patrones aprendidos. Nos ayuda a empezar a tomar decisiones y movernos en la vida de una manera más alineada con lo que realmente sentimos. Número 3, agradecer la información que nos aporta la envidia, en lugar de verla como un sentimiento negativo. Entonces, en lugar de verla como un sentimiento negativo, podemos agradecerle la información que nos da sobre nosotros mismos. Si la interpretamos bien, la envidia puede ayudarnos a descubrir qué áreas de nuestra vida queremos mejorar o qué aspectos de nuestra identidad nos gustaría fortalecer. Por ejemplo, en el caso de Vicky, la envidia le viene a enseñar que necesitaría trabajar sobre su autoestima para poder vivir más en paz y para poder también identificar mejor su deseo, que muchas veces lo confunde con lo que otros tienen, en lugar de estar conectada con lo que realmente ella desea. Número 4, identificar y cuestionar creencias limitantes. Si descubrimos que realmente deseamos algo que vivimos en otra persona, vamos a empezar a preguntarnos, ¿por qué esa persona tiene lo que yo deseo y yo no? ¿Será que tiene una mentalidad diferente a la mía? ¿Qué cree, qué pensamientos tiene esa persona sobre sí misma y sobre el mundo que le permite lograr eso? A veces, no digo todo el tiempo, pero a veces quienes logran lo que queremos no son necesariamente personas más talentosas o mejores, sino que simplemente tienen creencias distintas. Si alguien tiene confianza en sí mismo y actúa en consecuencia, mientras que nosotros nos decimos constantemente que no podemos, la diferencia de resultados no es casualidad. Entonces, número 5, crear creencias posibilitadoras. Si en este proceso identificamos creencias limitantes, como podría ser decirnos que no somos suficientes o porque todo me pasa a mí, es una gran idea anotarlas, llevarlas a tierra para después poder reemplazarlas por creencias posibilitadoras. Por ejemplo, en el caso de que otra persona haya logrado X cosa que yo también quiero lograr, preguntarnos qué creencias tiene esa persona o podría tener esa persona que le permiten hacer esto que yo quiero hacer. ¿Qué creencias podría adoptar para acercarme más a mi objetivo? Si pasamos de decirnos yo no puedo hacer eso a puedo aprender a hacerlo o de nunca voy a lograrlo a estoy en proceso de lograrlo,
Nuestra manera de actuar y de vernos a nosotros mismos cambia completamente. No se trata de engañarnos con frases vacías, sino de cambiar nuestra narrativa interna de una forma que realmente nos impulse a avanzar. Y por último, pasar a la acción. O sea, actuar en respuesta a esas creencias posibilitadoras. Porque todo bien con decirnos cosas lindas, pero si no hay una acción, todo queda en la teoría. Entonces, en base a ese deseo que identificamos, a las creencias limitantes que descubrimos y a las creencias posibilitadoras que empezamos a incorporar, podemos armar un plan de acción concreto. Y a este plan lo podemos dividir en plazos. Si queremos lograr un objetivo en un año, por ejemplo, llevar un estilo de vida más saludable, es importante que establezcamos metas progresivas que sean alcanzables, ¿no? En lugar de intentar cambiar todo de golpe, podemos empezar con pequeños pasos. Por ejemplo, el primer mes podemos empezar entrenando 2 veces por semana para generar el hábito sin presionarnos demasiado. Segundo mes, aumentar la frecuencia a 3 veces por semana y empezar a probar distintos tipos de ejercicios para encontrar los que más disfrutamos. Tercer mes, complementar el entrenamiento con otros hábitos saludables como mejorar la alimentación o incorporar, caminatas diarias. Cuarto mes en adelante, mantener la constancia y hacer ajustes según cómo nos sintamos, siempre enfocándonos en el progreso y no en la perfección. Y lo más importante es evidenciar nuestro progreso, ¿no? Hacer listas, marcar hitos, reconocer cada paso que damos, porque ver nuestros avances nos ayuda a reafirmarnos y nos da la confianza de que sí podemos lograrlo. Así que acuérdense que les dejo la guía descargable y gratuita en la descripción de este video para que puedan hacerla a su tiempo y usarla en distintos momentos de su vida, porque entiendo que a veces el video va obviamente más rápido de lo que nos toma completarla, o después se nos olvida en qué video habíamos escuchado tal ejercicio, por lo menos a mí eso me pasa, así que pueden descargarla simplemente haciendo clic en el link que les dejo acá abajo. Y si este episodio te gustó o te ayudó, te invito a que le des like, te suscribas al canal, actives las notificaciones para no perderte de nada y si estás escuchando desde Spotify, puedes dejar una review para que este mensaje llegue a más personas que tal vez estén necesitando escuchar esto. Gracias por estar del otro lado y nos vemos el domingo que viene.